Sin embargo, persisten enormes incógnitas. ¿Cómo retiene la Luna el calor del día? ¿Por qué su polvo se aferra a todo como si tuviera voluntad propia? Y la pregunta crucial, ¿esconde realmente reservas de ese recurso tan codiciado, el agua, bajo su superficie? La Luna esconde un secreto capaz de decidir quién dominará la siguiente era espacial. Imagina que, tras más de medio siglo de exploración, aún no lo hemos desvelado. A pesar de que hemos dedicado incontables recursos, talento y tecnología punta al estudio de nuestro satélite, la Luna sigue guardando bajo su superficie un misterio que podría cambiar para siempre el rumbo de la humanidad fuera de la Tierra. A modo de ejemplo, durante la década de los 60 y 70, el programa Apolo de Estados Unidos y el programa Luna de la Unión Soviética realizaron avances sin precedentes. El Apolo 11 llevó al primer ser humano a la superficie lunar en 1969, mientras que las sondas soviéticas Luna 16, 20 y 24 lograron traer muestras de suelo lunar a la Tierra. Cada una de estas misiones abrió nuevas preguntas y permitió el desarrollo de tecnologías que luego revolucionarían la exploración espacial. Se trata del cuerpo celeste más estudiado después de la Tierra. Desde que los humanos alzaron por primera vez la vista hacia el cielo nocturno y soñaron con caminar sobre ese disco de luz, la Luna ha sido objeto de fascinación, especulación y, en las últimas décadas, investigación sistemática. Hemos lanzado decenas de misiones, humanas y robóticas. Analizamos rocas, cartografiamos cráteres y escaneamos su superficie con tecnologías que parecían imposibles hace tan solo algunas décadas. El simple hecho de haber enviado personas, robots, sondas y satélites a este astro es ya una hazaña monumental. La suma de todas estas misiones representa el mayor esfuerzo colectivo de exploración fuera del planeta jamás realizado. ¿Cómo llegamos a este escenario de incertidumbre tras tantos años y tantas misiones? Para entenderlo, necesitamos retroceder y descubrir cómo comenzó de verdad la búsqueda del agua lunar. No es solo un interrogante académico. Quien descifre este misterio podría obtener la llave para emanciparse de la Tierra, usar la Luna como trampolín hacia el espacio profundo y tomar la delantera estratégica, económica y tecnológica frente a rivales globales. Pensemos en la importancia que tuvo el descubrimiento de oro en California en el siglo XIX. Quien llegó primero a explotar ese recurso cambió su destino. De manera similar, el agua lunar sería el oro del siglo XXI, capaz de transformar la economía y la geopolítica más allá de nuestro planeta. La búsqueda del agua lunar ha sido un laberinto de señales ambiguas y resultados contradictorios. Durante décadas, las misiones han encontrado solo rastros dispersos. Aquí una molécula, allá una señal inesperada, sin que ninguna prueba haya logrado cerrar el caso. Por ejemplo, en 1976, la sonda Luna 24 de la Unión Soviética trajo a la Tierra una columna de regolito extraída a unos 2 metros de profundidad. En su interior, los científicos encontraron rastros de agua, alrededor de una décima parte del 1% del total. Sin embargo, este hallazgo fue descartado, atribuido a contaminación terrestre o errores instrumentales, y quedó relegado a una nota al pie en la historia de la ciencia. Gobiernos y empresas privadas participan en una carrera silenciosa. El destino de la humanidad lejos de la Tierra podría depender de una sola pregunta. ¿Hay agua utilizable en la Luna? ¿O todo ha sido un espejismo? Empresas como SpaceX, Blue Origin y compañías estatales chinas e indias tienen sus propios programas para explorar y, eventualmente, extraer recursos de la Luna. Cada actor busca asegurarse un lugar de privilegio en la próxima revolución espacial. Durante décadas, la evidencia de agua en la Luna fue ignorada, minimizada o descartada. ¿Por qué nadie quiso aceptar lo que estaba justo ante sus ojos? ¿Qué fuerza tan poderosa logró imponer la imagen de una Luna árida e inhóspita, a pesar de los indicios acumulados? Recordemos que, en ciencia, a veces el consenso puede ser un obstáculo para el avance, como ocurrió con la teoría de la deriva continental de Alfred Wegener, que fue ridiculizada durante décadas antes de ser aceptada. La historia de esta búsqueda está llena de giros inesperados, errores y descubrimientos accidentales, pero todo empezó mucho antes de lo que imaginas. Ya en la década de los 50, algunos astrónomos sospechaban que la Luna podía guardar sorpresas.
Cuando se analizaron las primeras muestras traídas por las misiones Apolo y Luna, algunos científicos encontraron compuestos que sugerían la presencia de hidroxilos y moléculas de agua. Sin embargo, la comunidad científica, influida por décadas de tradición y por la imagen de una luna completamente seca, optó por descartar estos indicios. La actitud forjó una narrativa dominante. La luna era un mundo seco, sin recursos vitales, irrelevante para los sueños de autosuficiencia fuera de la Tierra. Década tras década, los escasos informes y anomalías se archivaban, perdiéndose en el olvido entre miles de páginas técnicas y actas de conferencias. El resultado fue una falsa seguridad. No había nada que buscar, nada que ganar. Este fenómeno de ceguera científica ha ocurrido otras veces en la historia, como con la resistencia inicial a aceptar la extinción de los dinosaurios o la existencia de los meteoritos. Al inicio de la exploración lunar, misiones como Apolo y la soviética Luna 24 detectaron señales inquietantes, rastros de agua en las muestras de suelo recolectadas. Sin embargo, en vez de celebrar un hallazgo revolucionario, la comunidad científica prefirió atribuirlo todo a contaminación terrestre o a fallos en los instrumentos. Así, los primeros avisos fueron silenciados por una mezcla de escepticismo y rutina. Este comportamiento recuerda a cómo, en el siglo XVIII, los primeros informes sobre la existencia de microbios fueron recibidos con incredulidad, hasta que la evidencia acumulada se volvió imposible de ignorar. Mientras tanto, la posibilidad de encontrar agua apenas sobrevivía en notas al pie y conversaciones de pasillo. La ciencia, tan rigurosa en otros campos, se mostró lenta y conservadora ante la idea de desafiar el paradigma. Este conservadurismo no solo frenó el avance del conocimiento, sino que también retrasó el acceso a descubrimientos que podrían transformar el futuro de la humanidad. Por ejemplo, solo cuando la química analítica mejoró lo suficiente, décadas después, se pudo volver a analizar las muestras originales y encontrar señales que antes habían pasado desapercibidas. Estas zonas extremas, inaccesibles para la luz y el calor, ofrecían el refugio perfecto para el agua llegada por impactos de cometas y asteroides. De pronto, lo que antes se consideraba imposible, se transformó en la gran pregunta: ¿y si la Luna esconde verdaderos depósitos de recursos estratégicos? La comparación con el Ártico terrestre es inevitable. Durante siglos, se pensó que era una región inhóspita, hasta que la tecnología permitió descubrir sus riquezas ocultas. No fue hasta finales de la década de los 90 que la percepción empezó a cambiar. Nuevas teorías sobre trampas frías en los polos lunares, regiones que jamás reciben la luz directa del Sol, abrieron la puerta a una posibilidad radical. El agua podía acumularse y sobrevivir durante miles de millones de años como hielo, protegida por la sombra perpetua. Estas trampas frías se comparan con los cráteres polares de Mercurio, donde también se ha encontrado hielo estable. La idea de que el agua podría haber llegado a la Luna transportada por cometas y asteroides comenzó a ganar peso entre la comunidad científica. Romper el mito de una luna estéril no fue tarea fácil. La tendencia humana a descartar lo inesperado, sumada a la inercia institucional, retrasó durante décadas la inversión en tecnologías capaces de buscar y confirmar la existencia de agua. Ese estancamiento costó tiempo valioso, mientras otros países, empresas, rivales, podrían adelantarse en la carrera por explotar estos recursos. Un ejemplo claro de cómo la falta de visión puede costar caro lo encontramos en la carrera por el polo sur geográfico de la Tierra. Los noruegos, gracias a su preparación y su audacia, llegaron antes que los británicos, quienes subestimaron la dificultad y perdieron la oportunidad. Pero el peso de la evidencia siguió creciendo. El potencial científico, económico y geopolítico de hallar agua en la Luna se hizo imposible de ignorar. La historia de la exploración lunar estaba a punto de cambiar de rumbo. Nuevas misiones internacionales, como Clementine de Estados Unidos, Luna 25 de Rusia y Chandrayaan de India, han reavivado la competencia por explorar y explotar los recursos lunares. ¿Cómo lograron finalmente los científicos romper la barrera del escepticismo? ¿Qué experimentos y misiones reavivaron la búsqueda de agua en la Luna? ¿Y con qué resultados sorprendentes? Para responder, es necesario analizar los avances tecnológicos y los cambios de mentalidad que permitieron abordar el misterio desde nuevos ángulos. Cada vez que creemos rozar una respuesta, la Luna nos lanza una nueva incógnita. ¿Qué se esconde realmente bajo su superficie grisácea? Esta dinámica recuerda a la exploración del fondo marino.
Cada vez que los científicos piensan haber cartografiado completamente el lecho oceánico, nuevas tecnologías revelan montañas, volcanes o formas de vida jamás vistas. Para desentrañar el misterio, los científicos han probado distintas estrategias: sondas orbitando los polos, impactos calculados en cráteres en sombra perpetua e incluso intentos de análisis directo en la superficie. Pero la evidencia se diluye en matices, dejando a los investigadores con más preguntas que certezas. Es como intentar atrapar vapor con las manos. Sabes que está ahí, pero no logras sujetarlo. Sin embargo, los resultados han sido tan enigmáticos como la propia Luna. Detectamos hidrógeno, señales químicas y rastros de hielo, pero nunca pruebas directas y repetibles. Todo indica que hay algo ahí, pero siempre parece desvanecerse cuando intentamos atraparlo. Esto recuerda al famoso experimento de Michelson y Morley en el siglo XIX, cuando buscaron el éter y no encontraron lo que esperaban, obligando a la ciencia a replantear sus paradigmas. En las últimas 5 décadas, la tecnología espacial ha evolucionado a un ritmo vertiginoso, especialmente en la búsqueda de agua lunar. Misiones como Clementine, Lunar Prospector, LC-CROSS y Chandrayaan han desplegado herramientas cada vez más precisas, desde escaneos orbitales y análisis espectrales, hasta impactos controlados diseñados para liberar señales ocultas bajo el regolito. Por ejemplo, la misión LC-CROSS en 2009 estrelló deliberadamente una etapa de cohete en un cráter en sombra perpetua para analizar los materiales expulsados por el impacto, lo que permitió detectar compuestos volátiles y posiblemente hielo de agua. La misión Chandrayaan-3 ilustra perfectamente este dilema. Eligieron el cráter más prometedor del Polo Sur, donde las probabilidades de hallar agua eran altísimas. Las expectativas se dispararon. ¿El resultado? Composición química intrigante, señales contradictorias y ninguna gota detectable en el lugar que debía ser una mina helada. Este tipo de desilusión no es nueva en la exploración. En la fiebre del petróleo, durante el siglo XX, muchos pozos prometedores resultaron estar secos, obligando a los ingenieros a mejorar sus técnicas de prospección. Ante esta realidad escurridiza, la comunidad científica debe replantear su enfoque. ¿Estamos mirando en el sitio correcto? ¿O ha llegado el momento de cuestionar si nuestras tecnologías realmente pueden descifrar los secretos lunares? Tal vez sea necesario combinar técnicas, como la tomografía de neutrinos, la perforación profunda y el análisis espectral avanzado, para obtener una imagen más precisa del subsuelo lunar. La incertidumbre no solo pone en jaque la ciencia, amenaza con dejar a toda una generación de exploradores mirando desde la barrera. Si no cambiamos de estrategia, podríamos perder la carrera por el recurso más valioso del siglo. En la historia de la humanidad, quienes se quedaron observando mientras otros exploraban, terminaron dependiendo de las reglas impuestas por los pioneros. ¿Y si el hielo lunar siempre estuvo justo a nuestro alcance, solo oculto bajo una fina capa de polvo? Esta pregunta podría tener la misma importancia que la que cambió la historia de la minería terrestre. ¿Y si el oro siempre estuvo bajo nuestros pies, esperando ser descubierto por quien supiera buscar de otra forma? Cada nuevo esfuerzo solo multiplica la frustración. Invertimos años, recursos y sumas colosales de dinero, pero la realidad lunar se resiste a nuestras mejores herramientas. Si continuamos tropezando con pruebas ambiguas, corremos el riesgo de desacreditar misiones enteras, perder la confianza pública y, peor aún, dejar pasar la oportunidad de liderar la extracción de agua lunar. Basta recordar el caso de los primeros intentos fallidos de llegar al Polo Sur terrestre para comprender cómo el fracaso puede retrasar décadas el avance de la exploración. Durante décadas imaginamos la superficie de la Luna como un páramo árido, sin rastros de vida ni promesas ocultas. Pero las misiones más recientes han desmentido esa imagen. El agua podría estar apenas a unos pocos centímetros de profundidad, protegida por el regolito, esa capa de polvo y rocas que funciona como un escudo térmico natural. Un ejemplo concreto, la misión Chang'e 5 de China, en 2020, recogió muestras a distintas profundidades y encontró señales de agua superficial atrapada en minerales. La misión Chandrayaan-3 confirmó un dato crucial. El regolito lunar no es solo polvo inerte, actúa como un verdadero aislante. Puede mantener temperaturas extremas y crear un gradiente térmico sorprendente.
Así, aunque la superficie sufre saltos de temperatura brutales entre el día y la noche, bajo esa protección, las condiciones se estabilizan lo suficiente como para preservar moléculas de agua atrapadas desde hace millones de años. Este fenómeno es análogo a cómo la nieve puede persistir bajo una capa de polvo en los glaciares terrestres, protegida del sol por una fina barrera. Sin embargo, hay un obstáculo que hemos subestimado. La mayoría de nuestras herramientas apenas han arañado la superficie lunar. La evidencia sugiere que, justo debajo de esa delgada cobertura, podría haber hielo o agua absorbida, invisible a los satélites y fuera del alcance de los pequeños taladros automatizados que usamos hasta ahora. La Luna parece guardar su secreto, esperando a que desarrollemos la tecnología adecuada para descubrirlo. Así como el petróleo profundo solo pudo ser extraído cuando se inventaron las perforadoras ultrasónicas, el agua lunar exige innovación. Para avanzar, necesitamos una nueva generación de instrumentos capaces de perforar más profundo, analizar el subsuelo con precisión y extraer muestras sin contaminar. Si no adaptamos nuestros métodos, podríamos dejar este recurso vital fuera de nuestro alcance por mucho tiempo, deteniendo tanto el avance científico como la posibilidad de colonias autosuficientes lejos de la Tierra. La historia nos ha enseñado que quienes invierten en tecnología de punta, como los países que desarrollaron la aviación a principios del siglo XX, terminan liderando industrias enteras en las siguientes décadas. La carrera por el agua lunar se ha vuelto una cuestión estratégica y geopolítica, no solo científica. Si logramos confirmar y extraer este recurso en cantidades significativas, el paradigma de la presencia humana en el espacio cambiaría de raíz. El agua es vida, pero también es combustible, material de construcción y, sobre todo, independencia de los suministros terrestres. Controlar el agua lunar sería equivalente a controlar las rutas marítimas comerciales en la era de los grandes descubrimientos geográficos. Hoy, el agua lunar es incluso más valiosa que el oro. Quien la controle dominará el acceso al espacio y con ello el futuro de la exploración más allá de nuestro planeta. Pensemos en el paralelo histórico de las fuentes de agua en los grandes desiertos terrestres. Controlar un oasis era controlar la ruta de las caravanas, y con ello, el comercio y el poder regional. El futuro de la exploración espacial se juega aquí. Quien domine la extracción de agua lunar tendrá la llave de la nueva frontera. La competencia internacional se intensifica y el desarrollo tecnológico se acelera. La oportunidad de liderar esta revolución estará en manos de quienes actúen primero, con visión y audacia. Así como la carrera espacial del siglo XX definió el poder global, la carrera por los recursos lunares podría decidir el equilibrio de fuerzas en el siglo XXI. Pero, ¿cómo se puede acceder a este hielo sin contaminarlo o perderlo en el intento? La respuesta requiere innovación, cooperación y una mirada audaz hacia el subsuelo lunar. Por ejemplo, ya se están desarrollando taladros criogénicos, sistemas de extracción por microondas y robots autónomos capaces de operar en condiciones extremas. La cooperación internacional, como la que permitió construir la Estación Espacial Internacional, podría ser clave para compartir riesgos y acelerar el desarrollo de tecnologías. Esto crearía un círculo virtuoso de recursos. El agua permitiría mantener la vida, fabricar combustibles in situ y probar tecnologías de reciclaje avanzadas. Cada avance aquí sería un paso hacia colonias más lejanas, aprendiendo a sobrevivir con lo que ofrece la Luna y aprovechando al máximo cada molécula disponible. La experiencia adquirida podría ser aplicada posteriormente en Marte, donde los desafíos de autosuficiencia serán incluso mayores. ¿Por qué tanto interés? Para cualquier misión de larga duración, encontrar agua en la Luna marca la diferencia entre la autosuficiencia y la dependencia total de la Tierra. Imagina beber, cultivar y producir oxígeno directamente allá arriba. Ya no haría falta gastar miles de millones lanzando cada gota desde nuestro planeta. Podríamos extraerla del suelo lunar, reduciendo costes, riesgos y permitiendo estancias humanas realmente sostenibles. Las primeras bases autosuficientes en la Luna podrían ser el equivalente moderno a los primeros asentamientos en el Nuevo Mundo, capaces de crecer y prosperar sin depender de suministros constantes desde Europa. El simple hecho de disponer de agua transforma la Luna en una auténtica estación de recarga interplanetaria. El agua puede dividirse en hidrógeno y oxígeno, los mismos elementos que alimentan los motores de cohete más potentes jamás creados. Así, la Luna dejaría de ser un destino final y pasaría a ser un trampolín,
una base estratégica para saltar hacia Marte, los asteroides y, quizá algún día, mucho más allá. Esto abre la puerta a la era de la minería espacial. Asteroides ricos en metales y otros recursos podrían ser alcanzados de manera mucho más eficiente desde una base lunar con autonomía en agua y combustible. Pero no todo depende de la ciencia o el ingenio. El acceso al hielo lunar es ya un asunto geopolítico. Estados y empresas privadas compiten ferozmente para llegar primero, porque quien logre establecer las infraestructuras iniciales podrá escribir las reglas del juego. El control de estos depósitos decidirá quién lidera la siguiente fase de la exploración y quién obtiene poder en la nueva economía espacial. Como ocurrió con la colonización de los océanos, quienes dominaron las rutas y los puertos clave dominaron la economía y la política global durante siglos. Ya no se trata de si existe agua, sino de cuándo y cómo conseguiremos utilizarla antes que los demás. La urgencia es tal que ya se están organizando foros internacionales para definir acuerdos y normas sobre la explotación de recursos extraplanetarios, anticipando futuros conflictos o cooperaciones. Quedarse atrás no es una amenaza lejana, implica perder influencia, recursos y, sobre todo, la capacidad de decidir nuestro propio destino fuera de la Tierra. Mientras otros países y corporaciones aceleran sus esfuerzos, cada retraso nos aleja de las oportunidades estratégicas que solo la Luna puede ofrecer. Pensemos en los imperios que no supieron adaptarse a la revolución industrial. Pronto fueron superados por naciones más ágiles y visionarias. La Luna sigue resistiéndose a revelar sus secretos, pero nunca antes habíamos estado tan cerca de arrancárselos. Las tecnologías actuales, como la espectroscopía infrarroja, la perforación automatizada y el análisis en tiempo real, nos acercan a un futuro donde cada misión lunar aporta información clave para resolver el enigma. Pero, aunque el potencial es inmenso, la presencia y el comportamiento del agua lunar siguen siendo un misterio. ¿Qué sabemos realmente sobre ella? ¿Y por qué aún no la hemos aprovechado por completo? Aquí entra en juego la importancia de la investigación básica, entender cómo se distribuye el agua, cómo se comporta bajo las condiciones extremas de la Luna y cómo puede ser extraída sin perderse en el vacío. Durante más de medio siglo, la humanidad ha contemplado a nuestro único satélite natural, convencida de conocerlo a fondo. Sin embargo, tras decenas de misiones, hallazgos desconcertantes y sorpresas ocultas bajo su polvo, la realidad es inquietante. La Luna esconde recursos, enigmas y oportunidades que apenas comenzamos a descifrar. Cada nueva generación de científicos y exploradores se enfrenta a retos inéditos, pero también a la posibilidad de dejar una huella imborrable en la historia de la humanidad. Pero el potencial está entrelazado con el riesgo. Retirarse ahora, dejar que otros lideren la búsqueda, es renunciar al futuro. Persistir significa invertir, arriesgar y, a veces, fracasar. Sin embargo, solo así evitaremos quedarnos a la sombra de quienes se atrevieron a explorar más allá de lo conocido. La historia está llena de ejemplos donde la perseverancia fue la clave del éxito, desde la exploración del Nuevo Mundo hasta la conquista del Polo Sur. La Luna esconde su promesa bajo capas de misterio, hielo oculto en cráteres sombríos, rastros de agua en muestras pasadas por alto, señales que durante mucho tiempo descartamos como errores o contaminación. Cada fragmento de evidencia es una invitación a mirar más allá de lo evidente, a desafiar lo establecido y a no conformarnos con las respuestas fáciles. Recordemos que, en la ciencia, las preguntas correctas suelen ser más valiosas que las respuestas inmediatas. El agua lunar, invisible durante generaciones, podría ser la llave maestra que abra las puertas del futuro. Si logramos descifrar su misterio, no solo conseguiremos un recurso vital, también daremos el primer paso concreto hacia la independencia fuera de la Tierra. Acceder al agua significa combustible, vida y permanencia. Sin ella, cualquier colonia sería efímera. Con ella, podríamos reescribir la historia de la humanidad. Así como el control de los ríos permitió la civilización en Mesopotamia, el control del agua lunar permitirá la civilización en el espacio. Hoy, la tecnología avanza como nunca antes. Robots, sensores y nuevas misiones nos acercan a la posibilidad de extraer respuestas, no solo datos. Sin embargo, la verdadera conquista será para quienes se atrevan a dudar, a insistir, a entender que la exploración lunar es mucho más que una simple competencia.
es el ensayo fundamental para la supervivencia y la expansión de la humanidad en el cosmos. El círculo comienza a cerrarse. Comprender la Luna y su agua no es solo resolver un enigma científico, es prepararnos para el salto definitivo como especie. Nuestra generación tiene la oportunidad de decidir si ese salto será nuestro, o si solo veremos desde lejos cómo otros lo dan primero. Al igual que ocurrió con la llegada al Nuevo Mundo, solo quienes se atrevieron a cruzar el océano y desafiar lo desconocido pudieron escribir las primeras páginas de una nueva era. La pregunta ya no es si debemos buscar el agua lunar, sino si estamos dispuestos a tomar el riesgo de liderar, innovar y perseverar ante la incertidumbre. La respuesta, como siempre, decidirá el futuro de la humanidad.